Dos amigas que al final coincidieron. Dos amigas que hablan tanto que decidieron volver esas conversaciones un podcast. Encontrando similitudes en nuestras diferencias. Encontrando el bien en todo mal y el mal en todo bien. Y es que al final, amiga, nada termina siendo coincidencia. Yo soy Lau. Yo soy Dani. Y esto es Sin seguir instrucciones. Hola, bienvenidos todos a otro episodio de Sin seguir instrucciones. Hola, Lau. Hola, Dani. Hola, instructor. Me gusta cuando le dicen las dos juntas. Y no está planeado, siempre nos sale naturalmente sincronizado. Sí, eso fluye solito. Completamente. ¿Cómo están hoy? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bien, descansados. Estamos en fin de semana largo aquí en Bogotá. Exacto, hoy que le estamos grabando este episodio es un festivo. Es un festivo, es correcto. Y bueno, venimos de fin de semana tranquilito. Este fin de semana estuvo suave. Sí, estuvo bien suave, la verdad. ¿Y el tuyo, instructor? Estuvo Un poquito bueno. más movido, Sí, sí. ¿cierto? Interesante. Sí. Tiene unos step forwards de esta semana Sí. que vamos a ver cómo salen. Y bueno, un fun fact de por qué le decimos instructor al instructor Sí. es que, pues como bien saben, este podcast se llama Sin seguir instrucciones y él es el que pone un poquito de orden en este podcast y por eso su nombre. Completamente. O sea, Dani y yo tratamos de ser las más rebeldes, las que tenemos que hacer nuestras propias reglas, nuestro propio orden. Y las que podemos hablar 3 horas aquí, él es como que córtenla ya. Llevan tanto, Sí. no te oyes bien, te moviste, no te moviste. O sea, él es nuestro instructor en toda la El expansión sentido de la palabra, total. Exactamente. Creo que en el episodio 5, en la entrevista yo lo digo, que yo soy el que las regaña, el que les da látigo. Sí. Sí. Y además es nuestro primer oyente, obviamente, porque es el que siempre tiene la primicia. Además que sabemos, otro fun fact, que bueno, él está en el anonimato y no van a saber nunca quién es, pero hay gente que sí sabe quién es. Obvio, sí. Y, o sea, no sé si saben, pero le preguntan, o sea, ¿de qué es el episodio? Ya lanzaron el tema del episodio siguiente. ¿Qué dijeron? Lánzanos algo ahí. Pues no, instructor, espero que no. No, tranquila. Ok, primicias son nuestras. Bueno, hoy vamos a explorar, vamos a reflexionar y vamos a hablar un poquito sobre una pregunta, sobre un tema en particular que involucre esa pregunta que creo que está muy presente en la vida de todos nosotros. Sobre todo, yo considero que el que ha pasado por el proceso de madurar, de adultez, etcétera, o sea, tuvo que haberse preguntado esto muchas veces. Creo que a todos nos ha tocado alguna situación en la vida en la que hemos dicho, ¿por qué a mí? Exactamente. ¿Qué es el tema del que vamos a hablar hoy? Cuestionarnos todo es una forma de no seguir instrucciones. En la pregunta siempre se esconde una inquietud, una intención de ir más allá de lo que sabemos, pero sobre todo de la necesidad de saber. O sea, las preguntas nos llevan al conocimiento. Pero nos han dicho que cuestionarnos todo es una de las mejores formas de la rebeldía. Con el tiempo y la experiencia nos damos cuenta que hay preguntas que hacen más mal que bien. Que hay cuestionamientos que nacen de la duda más que de la intención realmente de saber. Y yo creo que también a veces hay muchas preguntas que ya tienen respuesta. De este tipo de preguntas, en específico de una, que es la que hablamos al principio, es en la que vamos a profundizar hoy. Porque a mí, Lau, creo que esta pregunta en algún punto o alguna situación todos nos las hemos hecho y no pensamos es porque a mí o simplemente no pensamos que es el universo. Simplemente a las personas siempre le ocurren cosas, no eres el centro del universo, pero creo que tampoco te deberías juzgar o algo cuando te lo preguntas, porque por lo general son porque estás pasando por alguna situación algo dura. Uh-huh. Yo creo que, o sea, la pregunta del por qué a mí, en mi caso particular, es un trigger de sentirme el ombligo del universo, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que me voy a meter con un tema, ya me voy a meter con el tema como es, pero es que yo creo que la pregunta de por qué a mí viene de un discurso de la religión muy fuerte. Y cuando yo hice conciencia de eso fue que pude soltar esa pregunta y honestamente yo ya, o sea, fuera de un juego de, ¿por qué me está pasando eso a mí? Realmente ya no me lo pregunto, o sea, no me lo pregunto por dos razones.
Una, porque desde la psicología y todo el proceso terapéutico que he tenido durante muchos años y muchas cosas que me han pasado, me enfoco más ahora cuando me pasa algo en el para qué me está pasando que en el por qué. Porque en el por qué te puedes quedar 500.950 años. El para qué te lleva una intención de, ok, me está pasando esto, no lo puedo controlar, no lo decidí, o sí lo decidí, son las consecuencias de tal cosa. Ok, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, tengo dos opciones. Pero también con el tema de la religión, que es un tema un poquito más álgido, pero que lo conversábamos en estos días, y es el tema de que a nosotros nos han dicho que hay un Dios arriba jugando Monopolio con nosotros, que Él nos manda pruebas, que es que Él o sea, sus guerreros más fuertes son a los que les manda las pruebas más fuertes, o que sí, te lo están mandando porque algo tienes que aprender. O sea, creo que ese discurso de que Dios te manda tal cosa, o Dios quiere que tú... hace mucho daño. Yo no es la percepción del Dios en el que creo, que está allá arriba diciendo, no, le voy a mandar a Laura tal enfermedad, o le voy a mandar a Laura una crisis económica para que ella aprenda. No, para mí es como tú dices, el universo. Y al final muchas veces que no lo entendemos, terminan siendo las consecuencias de nuestros propios actos. O sea, si tú no eres organizado con tus finanzas, si tú, etcétera, etcétera, eso tiene sus consecuencias y es una crisis económica. Y tú después te sientas en la silla, ay, ¿por qué me estará pasando esto a mí? Bueno, revisa. Sí, por lo general es como tú dices, te haces esas preguntas de por qué a mí, después de que hiciste algo, de que tomaste una decisión sobre algún tema y bueno, todo acto tiene sus consecuencias, pero también pienso que va un poquito más allá. Yo, en lo personal, no soy una persona que sea mucho porque a mí y yo... Es que exacto, eso te iba a preguntar, Dani, porque yo sí soy muy así. O bueno, trataba de ser, o sea, era así, estoy tratando de no. Pero yo te veo a ti cero así, no sé si en realidad profundamente has pasado por una situación. Sí, la verdad es que sí, y bueno, yo creo que todos en algún punto, por cualquier tipo de situación, creo que nos lo hemos planteado esa pregunta de por qué a mí, y sobre todo cuando a mí me diagnosticaron mi enfermedad, Claro. fue una pregunta que me hacía minuto tras minuto. O sea, es mentira que yo, ay, no, mira, tienes lupus, ah, no, lo máximo, yo puedo con esto y con todo, no, es mentira. Uh-huh. Yo sí muchas veces me dije, porque a mí, o sea, yo que hice mal, Hay qué karma es estoy que pagando. detrás de esa pregunta hay mucha culpa, ¿verdad? Y tú Claro. tienes una experiencia que en realidad no hay culpables. No, o sea, no, y de verdad, era como que, o sea, ¿por qué? ¿Qué mal he hecho yo a alguien? Yo me lo veo más en el sentido de que estas cosas que de pronto no tienes un control, como es una enfermedad, Uh-huh. yo en el momento decía qué mal pudo haberle yo hecho a alguien en la vida o qué tan mala persona puedo ser para merecerme esto, ¿no? Era lo que me preguntaba en ese momento. Obviamente un momento era mucho más joven que ahorita, más inmadurez, algo totalmente nuevo, además que estaba tan perdida porque era una condición médica que no conocía. Uh-huh. Es muy curioso porque ayer vimos un documental de Sí. Selena Gómez y yo, la única persona en el mundo que sabía que tenía una condición así era Selena Gómez. Uh-huh. Y yo me apoyé en ella y bueno, voy a ver sus entrevistas, a ver cómo se siente, es que estaba perdida en un limbo y seguía con mi porque a mí, y creo que me tomó por lo menos 2 años entender de que no es porque a mí, es que te tocó. Y es algo que también yo siento que va súper relacionado a la madurez y fue, creo que lo he dicho antes, este es el cuerpo que tengo y este es el cuerpo con el que tengo que trabajar, con el que tengo que salir adelante, con el que tengo que ser feliz. Uh-huh. Y de verdad, con mucha terapia, con mucha madurez y muy centrada, es que se puede llegar a esa conclusión, porque es difícil. O sea que en realidad al principio, no la conclusión, pero al principio la percepción que tú tenías de la enfermera como un castigo, ¿verdad? Sí, O sea, era como que, ¿qué tan mala puedo ser yo para tener esto? O sea, sí, o preguntarse uno, o sea, de todas las personas a las que le puede pasar esto, ¿por qué me está pasando precisamente esto a mí? Exactamente, y no le había sentido y ya, y sigo sin vérselo. Sí, Sigo sin sí. vérselo, porque además que me he hecho exámenes genéticos y no está en mi genética, es algo que apareció, no se sabe, no se entiende, pero es lo que te digo, es como que no tengo opción. Mis opciones son o salir adelante o quedarme en la cama lamentándome. Hay días que me quedo en la cama lamentándome porque uno Pero no es de son hierro, muy pues. pocos, son demasiado pocos. Son muy pocos, pero es eso. Yo siento que va muy relacionado en la madurez y yo creo que también tienes que permitirte tener esos días de por qué a mí.
Porque sí es cierto que no eres el centro del universo, sí es cierto que hay personas que le pasan cosas peores, pero no puedes minimizar tu dolor, no puedes Eso minimizar es cómo te importante. sientes. Eso es importante. Sí, porque es que aquí no se trata de ver todo blanco o ver todo negro, que creo que si te quedas en la pregunta de por qué a mí ves todo muy negro, porque es lo que estamos hablando, te sientes el ombligo del universo, que todo te pasa a ti. Y en realidad, yo apalancándolo mucho del tema de la religión, porque en mi caso, yo hice fue ese clic. O sea, yo dije, esto me está pasando porque ese discurso lo tengo demasiado arraigado, porque en verdad todo el mundo te lo dice. O sea, no sé, y de hecho no sé si a ti te lo han dicho por tu enfermedad, de que te diga, Dios sabe por qué hace las cosas, o Dios te está mandando esto porque tú tenías que aprender, o sea, que lo que provoca es cachetear a esa persona. A mí me parece, y tengo una experiencia muy cercana de alguien, o bueno, no de alguien, yo puedo decir que ya uno a esta edad conoce varias personas o parejas tal vez que han perdido un hijo, accidentes, el tema de las enfermedades, incluso el tema de las muertes. O sea, yo no, gracias a Dios no he vivido muertes tan cercanas, solamente con mis abuelos. Y me parece increíble cómo la gente te puede llegar a decir o a justificar un tema como un accidente o una muerte o una enfermedad con Dios. ¿Sabes? Como que, por ejemplo, en los niños, o sea, no, es que Dios necesitaba ángeles en el cielo. ¿Qué No. clase de Dios me estás presentando tú que mata niños y se los quiere llevar para el cielo? O sea, a mí no me vengas con ese discurso. O, ay, es que Dios lo hizo descansar y por eso lo mató. O sea, de nuevo, ¿qué clase de concepto estás hablando? Pero eso no quiere decir que igual, y aquí me voy a meter la cuchara de la psicología, que igual hay un momento ante cualquier situación crítica que vivamos o cualquier situación difícil, hay un momento de ego, de egocentrismo, que sí tenemos que tener para poder procesar o atravesar la situación de la mejor manera. O sea, sí tiene que haber ese momento en el que tú solo pienses en ti y entiendas que esto te está pasando a ti, no que el universo. O sea, creo que es también como encontrar ese gris. Y para los que no lo saben, a los 7 años es como que la etapa cumbre de un ser humano para entender que el mundo ya no gira en torno a uno. Los niños entienden el mundo en torno a ellos. O sea, ellos ven a los papás que están en función de ellos y que el mundo en general está en función de ellos porque es lo que necesitan. Pero a los 7 años se desarrolla lo que se llama conciencia social. Y cuando tú desarrollas la conciencia social, entiendes que lo que tú haces tiene un efecto sobre los otros y que lo que los otros hacen tiene un efecto sobre ti, y etcétera, etcétera. Por eso, antes de los 7 años, cuando una pareja de padres, o sea, una pareja se separa, el niño piensa que se están separando por culpa de él. Porque sí, eso es... Interesante, no sabía eso. Sí, eso en realidad es así. O sea, tú en terapia, cuando trabajamos el tema de psicología infantil, obviamente el proceso de separación es un duelo para la familia entera, pero el niño a los 5, a los 6, a los 4 siente, y es lo que nos dicen a los terapeutas, los mismos niños, es que ellos se separaron porque yo me porto mal, es que ellos se separaron porque voy mal en el colegio, porque no me como las verduras. O sea, llegan a darte ese tipo de explicaciones y es muy interesante porque, ok, a un niño de 4 o 5 años se lo puedes llegar a entender, aunque es asombroso que un niño entienda una situación traumática como una separación, que es mi culpa, es una carga muy grande. Pero al mismo tiempo digo, ¿cuántas personas de 50 años conocemos que siguen viviendo bajo esa premisa? ¿Sabes? Como que es impresionante, de verdad me parece súper impresionante, y sí tiene que ver mucho con la conciencia social, de que hay cosas que pasan, o sea, sencillamente hay cosas que pasan. Y creo que en este proceso también, que lo voy a incluir como algo extra, es que yo siento que parte del problema, y quiero preguntártelo a ti, Dani, porque parte del problema también de por qué uno se vuelve a veces muy egocentrista y te cuesta a veces salir de ciertos problemas o de ciertas situaciones, es que no reconoces a tu red de apoyo. Y de hecho, a mí me ha pasado, a mí me cuesta pedir, aunque no lo sepan, a mí con las cosas pesadas me cuesta pedir ayuda. Y tengo muchas amigas que son muy reservadas y que pasan por una situación difícil y te la dicen 3 meses después, y uno, ¿por qué no me dijiste que estabas pasando por esto? O sea, yo estaba ahí para apoyarte. Y creo que es eso, ese porque a mí también se vuelve muy, estoy solo, Sí. yo solo voy a poder con esto. O sea, no sé qué tan no dañino sea eso. Bueno, yo creo que el tema de no hablarlo, creo que nos puede pasar a ambas, pero Sí. ahí tenemos que reconocer que es un error. Sí, O sea, hablar las cosas con tu red de apoyo, como es lo dices, importante.
esencial para poder salir de donde estás o por lo menos entenderlo, sentirte apoyado, sentir ese abrigo de otra persona. Yo soy, para los que no saben, con mis personas muy cercanas, yo soy en temas, digamos, un poco más, digamos, superficiales, muy abierta. Y te cuento todo. Pero cuando son temas ya bastante profundos o bastante personales, como quizás que no me estoy sintiendo bien, Sí, o por lo menos cuando terminé con mi expareja, sí, yo eso me lo tragué. sí. Me lo tragué hasta que dije, ya lo puedo hablar. Pero no se lo conté absolutamente a nadie y no está bien, de verdad no está bien porque tú te ahogas tú sola en tu dolor. Sí, Entonces, yo sí sé que eso es algo que tenemos que mejorar ambas, sí. pero a su vez es como que cuando me está pasando, digo, nadie me va a entender. Ujú. Es lo que uno piensa, ¿no? Y en verdad sí te entienden. O tratan de ponerte, o sea, porque una buena amistad, una buena relación, ya sea con tu familia, con tus amigos, con quien sea, de verdad sí van a tratar de ponerse en tus zapatos. Sí, yo creo que, o sea, incluso más allá del tema del entendimiento, es sentirte apoyada. O sea, yo eso, porque además tú me lo enseñaste. Dani terminó su relación primero que yo. Y, y realmente, es que de hecho, claro, yo no estaba aquí. Y cuando digo terminar, porque me acuerdo de la primera terminada, ¿te acuerdas? Sí. Que tú solamente me mandaste ese mensaje y yo te dije, en 1 hora estoy en tu casa. O sea, ya. Sí. Porque sabía que era algo importante, porque tenías ya mucho tiempo con esta persona y estuve contigo. Ahí tú hablaste mucho. Después, vuelven y vino en picada todo lo que sabemos que pasó y para la segunda ya no estaba. Pero en la primera, o sea, yo además también me sentí muy bien de ser capaz de hacer eso. Yo creo que ya tampoco nunca lo hubiese hecho porque yo soy muy de, no, la voy a molestar o yo no sé si ella quiere estar sola, juzgándote como si fuera yo. Pero también a veces digo como que, como yo sé que a mí me cuesta pedir ayuda, qué rico tener a alguien que no tengas que pedirle ayuda, sino que ella te la está dando. Fue lo que yo pensé en ese momento y dije, no me importa, o sea, así sea acompañándote a escucharte, o sea, así no quieras hablar de nada, es sentir la presencia de otro que además lo necesitas. En un tema de despecho, sentirse solo es muy duro. Y ojo, Sí. tienen que haber momentos de soledad y todo, pero esa experiencia contigo, que fue hace bastante, luego me hizo a mí darme cuenta que, por ejemplo, yo incluso te lo anticipé. Yo te dije, mira, tal día. Voy a terminar a tal día. Sí, Entonces, para que estés en mi casa a las 2. a las 2. Y yo, Exacto. ok. ¿Será que tú puedes llegar a mi casa entre las 2 y las 2:30 de la tarde, por favor? Y de verdad que fue extremadamente importante. Siempre vamos a tener esos momentos de soledad con nosotras mismas y que tú y yo somos expertas en eso, echarnos a morir, la pizza, Sí, no sí. pararnos de la Todo cama. el despecho como debe ser vivido. Como debe ser, pero creo que hay momentos, y estamos en ese proceso de reconocer el valor que tiene el otro para mí y que en realidad, por más que tú tengas que ser el piloto de tus problemas, tienes una tripulación que te ayuda también a mantenerte fuerte para tú seguir con las cosas que tienes que seguir. Entonces creo que eso también está muy alrededor de la pregunta que nos estamos haciendo hoy. Pero bueno, Dani, quiero hacer un twist, porque hemos enfocado la pregunta muy, no hacia lo negativo, pero cuando pasan cosas difíciles, cuando pasan crisis, cuando pasan situaciones que no queremos, etcétera, nos preguntamos eso. Pero no sé si a ti te ha pasado, porque a mí sí me pasa mucho. Esto está muy enfocado en el síndrome del impostor. Ya sé lo que me vas a decir. Sí, que así como uno se pregunta Sí. por qué a mí me pasan cosas malas, uno se pregunta por qué a mí me pasan cosas buenas. Sí, y creo que muchas veces nos los hemos preguntado cuando nos pasa algo muy bueno Es y horrible. pues, ok, digamos que nos emocionamos, pero en el fondo decimos, yo seré merecedora de esto. Sí. De verdad, de verdad. Y yo siento que a mí me ha pasado mucho. ¿Te pasa más que con las cosas negativas? Yo siento que es un 50-50 Ok, quizás. ok. Porque hay veces que me ha pasado hasta en temas laborales. Ujú. Y de verdad yo siento que no me lo merezco. Y yo digo, ok, puede ser que no me lo merezca, esta gran oportunidad o lo que sea. Ujú. Ok, pero vamos a hacer algo, me voy a probar a mí que sí. Sí. Y lo voy a hacer súper bien y tal. Y yo tengo además una frase insignia mía, Ujú. que es, yo soy la favorita de Dios. Sí, es verdad. Entonces, cuando me pasan esas cosas que quizás pienso que no soy merecedora, digo, "Marico, es Dios diciéndome, es que tú eres mi favorita, entonces quiero que te pasen solamente cosas buenas, créetelo". Sí, sí, sí. Entonces, pues,
creo que sí tiene, o sea, creo que con lo que tú dices, ese de por qué a mí es válido para tanto positivo como negativo. Creo que lo hemos siempre como que interiorizado más en la parte negativa, porque ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? Pero estoy segura que a A ustedes que muchos. nos están escuchando también pueden haberle pasado en esa parte positiva. En esa parte positiva y yo siento que es un trigger mucho más fuerte que el negativo porque bueno, del negativo uno, la mayoría sale, como puedes sales de esa situación, como puedes la entiendes, como puedes todo, pero a mí me ha parecido mucho más difícil el tema de por qué a mí me pasan cosas positivas, o sea, no sé cómo expresarlo en mi caso, porque en mi caso, de hecho, a mí me pasa algo, y es que a mí me pasa algo bueno, y yo tengo muchas leyes que gobiernan mis emociones, y dentro de ellas está que cuando te pasa algo bueno es porque te va a pasar algo malo. O sea, como que nada Es puede ser que tan Laura bueno. es maxi catastrófica. Sí, O sea, demasiado catastrófica. Y cuando me pasan cosas buenas, es ese tema de a veces sentir como que no me lo merezco porque mira lo que acabo de hacer. Y me ha pasado hasta en relaciones, personas que conozco y saboteo esa etapa de dating. En el tema laboral sí puedo decir que no. Porque yo en el tema laboral, y lo dije en el primer episodio, o sea, mi puerto seguro, mi refugio, mi stage siempre ha sido mi carrera profesional. Es donde yo siento que tengo el toro agarrado por los cuernos. Y como me considero una muy buena empleada, o sea, o me considero una muy buena profesional y siempre he tratado de hacer todo súper organizado y todo el cuento y bla, bla, y pasé por esa situación súper compleja a nivel laboral que me transformó, etcétera. Como que en el trabajo a mí sí me pasa que, o sea, esto me lo merezco, o sea, no, igual me lo pregunto y por ejemplo con mi trabajo actual me lo pregunto como todos los días como que qué hice yo para merecer esto, pero ahí sí rápido me digo, hermana, usted ha hecho se bastante. aguantó 3 años en un sitio que de verdad, o sea, era casi un trabajo social. Entonces como que es más fácil, tengo de qué agarrarme, pero en la vida en general, o sea, yo por ejemplo con mi mamá esto siempre lo hablo. Y siempre le digo como que nosotros no deberíamos de quejarnos de absolutamente nada, es que lo tenemos todo. Y yo sí vivo muy hacia la gratitud, pero a veces es que, o sea, como me dijo una vez alguien de mi vida religiosa, es que contigo Dios se yo. Es un poquito Ujú. relacionado al tema de la favorita de Dios, pero es como que es eso, o sea, yo me siento demasiado afortunada por demasiadas cosas y es impresionante cómo todo lo que Dios me quita me lo pone y me lo quita para Ujú. ponerme algo mejor y algo más grande y es como wow, o sea, ¿por qué eres tan lindo conmigo? ¿Por qué eres así universo que me entrega todo esto? Pero sí quería traer ese tema porque yo creo que para muchos que nos escuchan incluso puede ser más fuerte el tema de preguntarse por qué a mí me pasan cosas bonitas versus las crisis o lo negativo, ¿no? Total. Yo tengo, es que es increíble porque creo que cuando te pasan cosas negativas y te preguntas el por qué a mí, pues lo primero que piensa uno es buscarle la solución, Sí. qué puedo hacer, cómo mejorar esto, o sea, a qué camino agarro. Pero cuando es en el lado positivo de por qué a mí me está pasando esto tan bonito, tan chévere, creo que ahí tienes que hacer un trabajo psicológico Uf, grandísimo, súper grande. grandísimo. Y una anécdota cortica de una de mis grandes mejores amigas, ella tenía una relación tóxica, Ujú. bastante tóxica, y le llegó su príncipe azul a tratarla de mil amores, a darle el puesto que toda la vida ella se ha Se merecido, merecía. y ella me decía, ¿tú crees que yo me merezco esto? Ujú. Y yo atacada, y yo es como que te mereces Esto y eso y más. más. Y ella como se acostumbró a un tipo de trato por tantísimos años, no entendía cómo algo tan bueno le podía haber llegado. Y yo estaba como, es que siempre te lo has merecido. Y entonces ahí es cuando dije, tienes que hacer mucho trabajo psicológico, tienes que ir a terapia, porque tú no tienes idea del gran valor que tienes. Ujú. Y creo que en algún punto nos ha pasado a todos. No, y bueno, ya nosotros más Sí. que nunca. Ahorita esta conversación la hemos tenido, yo creo que sobre todo con el tema de las parejas. Yo siempre digo lo siguiente, o sea, y se lo digo a mis pacientes en terapia. Al final del cuento, tanto yo como todos los que te rodean son espejos de ti. O sea, vienen a mostrarte cosas de ti. Obviamente cada quien aporta desde muchas cosas, pero en tu vida personal interna, cada ser humano que hace parte de tu vida es un espejo de algo que tú eres, de algo que no eres, de algo que tienes que trabajar, de algo.
Y en las parejas es más que evidente porque es uno de los vínculos más fuertes que uno puede desarrollar Más con otro ser humano. íntimos, o sea, la Exacto. energía que tú estás compartiendo Compartes. con esa persona, creo que no la compartes con más nadie. Con más nadie. Y creo que es muy importante cuando uno termina una relación que fue significativa para ti, o incluso hasta dates, o sea, personas que pasaron en algún momento por alguna razón. Tienes que trabajarte internamente mucho eso, porque una de las cosas que yo aprendí de haber terminado mi relación es que yo tenía que trabajar mucho en mí también para estar lista cuando llegara la persona correcta, porque es que si no, nunca la ves, o realmente puedes como atropellar algo que pudo haber sido muy lindo por tu proceso interno, por saboteártelo tú porque no lo merezco, porque es que nada puede ser tan bueno. A mí me pasa mucho eso. Y yo tiendo a ser muy desconfiada de la gente o de las cosas porque digo, nada puede ser tan bueno. Aquí tiene que haber un interés No, y o algo. típico que estás saliendo con alguien que todo está fluyendo excelentemente y tú no es que en cualquier momento ya se voltea y Exacto. me deja de hablar y ya saca su otra cara, porque es que así son. Es porque así son, Sí. exactamente. Entonces como que entras a sabotear algo que no, además porque idealizas, ¿no? O sea, idealizas de que todo tiene que ser perfecto. No, o sea, tienes que confiar y es en lo que yo he aprendido ahorita. O sea, llega una persona que te muestra muchas cosas que tú quieres, que ahora sabes que mereces, que ya no estás dispuesta a negociar cosas que, negociaste mucho tiempo y te abres como esta oportunidad, te abres a esta situación, pero entonces al mismo tiempo tú misma dices como que no, pero ven y me recoge un poquito o no, pero es que no me mandó tal mensaje como tenía que, o sea, Apolo quiere Bueno, sí, participar. quiero acotar que el perrito de Laura nos acompaña hoy, Apolo, y él No. todavía no entiende que estamos grabando un podcast. Te lo hemos explicado de mil formas, pero no lo quiere entender. Él no es mi perrito, él es la mascota de Sin Seguir Instrucciones. Bueno, también, pero hace un trabajo fuerte con él, pero no entiende, no entiende. Él es muy ladrador, para los Sí, que no sí. conocen, él es muy ladrador. Pero bueno, volviendo un poco al tema, definitivamente creo que esta pregunta, porque a mí desencadena como demasiadas cosas, o sea, el por qué a mí tiene el lado de la moneda positivo, el lado de la moneda negativo, por otro lado, también siento que es una posición súper egocéntrica de ver las cosas, Sí, que son etapas No. necesarias, pero no te puedes quedar ahí. y además es que también yo siento que, vamos a estar claros, sin pelos en la lengua, a veces nos han pasado situaciones estúpidas. Nivel, se me perdieron las llaves, porque a mí me tiene que pasar esto, y cuando caes en cuenta es como que, hey, no, o sea, ¿qué te pasa? Sí. O sea, no, tampoco Tampoco. puedes, no, Sí. tampoco el egocentrismo lo puedes llevar a ese nivel. Y nos ha pasado a todos en algún punto, y es como que lo chévere de eso es que sepas identificar de que, hey, tampoco puedes llevar, como digo, el egocentrismo a ese punto, y que sepas que está mal, Sí. que está mal. Porque lo que dije en un principio, como que a veces está bien sentirte mal y porque a mí bajo una situación de verdad, pero el simplemente hecho de que se te cayó el termo con agua, porque a mí, porque lo hemos hecho todos, Sí. y creo que también es importante, o sea, como que analizar de que, hey, no, o sea, es una estupidez. Es una estupidez, pero de verdad, y miren, yo conozco mucha gente y yo me meto en eso, lo que pasa es que es eso, uno tiene la intención de hacer un proceso interno súper grande, pero es que son cosas que hasta el clima lo sienten como algo Total, personal, o sea, total. como que supongamos que tienen toda la semana metidos en su casa. Esto es un vivo ejemplo de Bogotá. Tienen toda la semana metidos en su casa, no ha llovido. El viernes tienen una cita médica, el viernes no para de llover todo el día. Y entonces son personas que son capaces de expresar, porque a mí, es que siempre a mí me tiene que pasar esto. Es que siempre a mí, o sea, de todos los días que pudo haber llovido, tuvo que llover justo el día que yo hoy tenía que No, salir. eso siento que Wow. es demasiado importante identificarlo cuando te estás comportando así, Sí. cambiarlo, hacer una mejora, hacer una reflexión, porque si no sientes que el mundo está en tu contra Y y te que tomas todo todo te va a ir personal. mal, o sea, tampoco. Todo es personal, hasta la Sí. lluvia, o entonces, o sea, no sé, mis amigas hablaron de tal cosa, entonces eso fue para mí, o mi papá hizo tal cosa, entonces no es que mi papá lo está haciendo para fastidiarme a mí, no, o sea, creo que, y miren, se los digo yo, que yo fui una persona así durante demasiado tiempo, de nuevo, como digo, es mi trigger, o sea, es mi gatillo a hundirme en mi negatividad y en mi egocentrismo y todo, todavía lo sigue siendo, pero se puede salir de eso. O sea, de verdad, eso es una actitud de vida que tienes que cambiar.
Porque Sí. no solamente te haces daño tú viviendo una vida miserable, porque es miserable, sino que le haces demasiado daño a los demás. O sea, no tienes nada bueno que compartir nunca, porque todo te pasa a ti. Sí, y por más que sea, al tener esa actitud, te vuelves una persona negativa, que no es Negativa. agradable estar cerca de alguien así. Sí. De verdad no es agradable. Tampoco te digo, bueno, cambia y sé, no, escupe flores y sé. No, o sea, es como que tengas un poco más claro de que, mira, son problemas muy minúsculos, los puedes resolver. Y todo es transitorio y ese día, Exacto. bueno, échate a morir, pero primero nadie tiene por qué calarse tu tema, número 1. Y número 2, ponte tiempos. O sea, bueno, hoy me ha salido todo mal. Eso me pasó hace poquito, creo que fue la semana pasada. Hoy me ha salido todo mal, se me dañó la cocina, se dio la luz 3 veces, el internet, nada funciona, nada fluye. O sea, de verdad que puedo decir que fue uno de los de los mejores días a pesar de todo eso. Y fue por la actitud que yo le puse. Además, ¿yo qué culpa tengo que se haya dañado la cocina? Hubo un bendito corte. Sí. O sea, hubo un corte. Sí, ese no fue Dios que dijo, vamos a dañar en la cocina a Laura. Estoy segura que no. Exacto. Y miren, si quieren algún tipo de tip o de estrategia que a mí me sirvió muchísimo y me ha servido todo este tiempo, porque en mi caso, Dani, yo sí hice el clic de que tenía mucho que ver con la religión, porque además es un discurso que en mi familia, en personas muy cercanas siempre he oído, como que Dios sabe por qué hace las cosas, Dios te mandó esto por una razón, Dios no sé qué, y yo ya hice las paces con eso y para mí es lo siguiente, la vida es cruel. De hecho, tú pon Animal Planet y ves el mundo animal que no tiene razón, no hay leyes, no hay lógica, no hay normas, es simple y sencillamente supervivencia, es un mundo muy cruel. O sea, vivir es un challenge diario. Y para mí, sencillamente las cosas pasan porque es vida, porque para enfermarte y morir tienes que estar vivo. Esas son las únicas condiciones. Y esa condición todas la tenemos. Para que hayan problemas, dificultades, sí, hay 500 mil millones de personas diferentes a ti. Pero en mi caso, yo encuentro que Dios es más bien el recurso que yo tengo para poder salir adelante en la vida. O sea, porque la vida es vida. Y Él más bien siempre termina siendo la respuesta, no la causa. No creo en un Dios castigador. No creo en un Dios que me está poniendo pruebas. Creo en un Dios que más bien es el que me acompaña a esas pruebas. Esa es Sí. mi reflexión. Yo creo que últimamente yo también veo las cosas un poco así. Antes, digamos, yo en lo personal no tengo religión, soy libre pensadora, pero creo muchísimo en Dios y obviamente también por las cosas que me ha tocado vivir y pasar. Y es como que si no tienes un apoyo más allá de tus Algo amigos, más allá, sobrenatural. ¿sabes? Sí. ¿En qué te apoyas? ¿En cuál es tu fe? Es Y la fe. exacto. Has dado en el clavo. Y eso me enseñó muchísimo y quizás antes yo podría ser, de pronto no la que se preguntaba siempre por qué a mí, pero de pronto sí era muy negativa. Y eso me ha ayudado tanto. O sea, es que yo salgo a caminar, yo camino muchísimo y yo salgo a caminar un día, Te fijas en otras cosas. ¿no? Y está soleado, digo, gracias Dios mío Gracias. ¿sabes? Por este día tan hermoso. No estoy pensando está lloviendo, que grave, no sé qué. No. O sea, es la perspectiva que les dejas las cosas. Y vas a ver cómo te cambia la vida en todo sentido. Totalmente. Bueno, ya profundizamos bastante en este tema. Hoy estuvimos muy filantrópicas. Bien deep, Es sí. que debemos decir, a mí me inspiró mucho y lo recomendamos para los que en este punto no hayan visto este documental. Es el de Selena Gómez, que si mal no estoy se llama My Mind and Me, o Creo que al sí. revés, o Me and My Mind, algo así. Y hablan mucho sobre la salud mental, pero también sobre una situación por la que no tenemos control y cualquiera puede idealizar la vida de un artista y eso está lejos de ser idealizable. Entonces, bueno, muy inspiradas el día de hoy, pero como siempre queremos cerrar con nuestra frase icónica y es la siguiente. En lo que nos concentramos es en lo que nos convertimos. Oprah Winfrey. Si te gustó el episodio de hoy, no olvides compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Sin Seguir Instrucciones. Hasta una próxima conversación. Hasta una próxima conversación.